Buen día a todos. Vamos a dar comienzo al taller. Con nosotros va a estar Guillermo Herster, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, responsable de la Agencia de Extensión Rural INTA Roldán desde octubre del año 2004. Actualmente es coordinador del Proyecto de Desarrollo Territorial del Sudeste de Santa Fe, en el INTA Oliveros. Tiene numerosos trabajos asociados al manejo de la compactación del suelo, publicados en eventos nacionales e internacionales. La temática del taller la conocen, son 20 minutos de presentación y 20 después de preguntas. Guillermo, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primera medida, quiero agradecerle a Presid la posibilidad de estar con ustedes. Bueno, el tema que vamos a presentar es el tema compactación de suelos. Todos sabemos que en las últimas campañas hemos tenido numerosos problemas asociados habitualmente a la cosecha en otoños húmedos. Si analizamos el suelo en el sur de Santa Fe, lo que vemos claramente es que hay un alto porcentaje de cultivo de soja de primera. El resto de los cultivos, lo que es trigo, soja, solamente ocupa un 12% del área. Afortunadamente esta tendencia se está corrigiendo dado las nuevas políticas asociadas a la quita de retenciones del cultivo de trigo. Se está revirtiendo esta temática lentamente, pero hemos cambiado este camino que es realmente muy serio, dado que si analizamos o vemos una imagen satelital del mes de febrero y agosto del 2016, donde comparamos la ocupación del suelo, podemos ver que la imagen de febrero está todo verde. Esto es un falso color verde para reflejar la presencia de cultivos. Y ese es, en la imagen de la derecha, cómo se presenta la imagen satelital en el mes de agosto, donde no hay cultivo. Esto tiene consecuencias muy serias, dado que estamos consumiendo solamente 700 o 800 milímetros de agua, o sea que de los 1.200, 1.300 milímetros que están cayendo en los últimos años, estamos teniendo un promedio en la cercanía de la localidad de Roldán de aproximadamente 1.200 milímetros de promedio. Las históricas estaban en 950, estamos consumiendo solamente 700 milímetros a 800 por los cultivos, y el resto está generando ese excedente, está generando numerosos problemas. Normalmente está reflejado como el ascenso de napas, que no solamente en el área sur de Santa Fe, sino en vastas regiones de la provincia de Córdoba y del norte de la provincia de Buenos Aires. Otro tema importante es la pérdida de materia orgánica. El hecho de hacer un solo cultivo anual es como tener una fábrica que cuesta $20.000 la hectárea, cerrada 6 o 7 meses al año, produciendo solamente 5 o 6 meses. Y esto ocasiona de que no hay una reposición de la materia orgánica por los rastrojos, y la pérdida de materia orgánica es muy marcada. Ustedes imagínense que los valores originales de los suelos nuestros estaban en el orden del 6,5%, y después de unos 120 años de agricultura hemos llegado a valores que se están acercando cada vez más al 2%, 2,2%. Esos son valores normales de encontrar y nos está dando la pauta de que nuestra agricultura no es para nada sustentable, y nosotros como profesionales, como productores, tenemos que hacer lo posible para cambiarla. Si analizamos ya el tema de compactación, se estima que por año aproximadamente el 60% del lote es afectada por la rueda de la maquinaria. Esto lo podemos calcular en forma muy simple, haciendo una relación entre el ancho de los rodados y el ancho de trabajo de cada equipo. Una sembradora pisa aproximadamente, depende del tipo de equipo que sea, obviamente esto varía según el parque de maquinaria de cada productor. Una sembradora está pisando con sus ruedas aproximadamente un 22% de la superficie sembrada. Lo mismo pasa con la cosecha. En la cosecha, según el tipo de equipo utilizado, el tránsito de la cosechadora está en alrededor de un 20%. Si son máquinas viejas, máquinas chicas, inclusive llega a más del 25%. Si a esto le adicionamos las tolvas, realmente el impacto de la cosecha es muy importante, y un aspecto fundamental es que gran parte de estos tránsitos se hacen en un momento de humedad del suelo de alta susceptibilidad a la compactación.
Si vemos los estudios con las curvas Proctor que determinan la humedad crítica, normalmente esos valores están cercanos a capacidad de campo y habitualmente cuando sembramos, por ejemplo, estamos en un 70 o un 80% de capacidad de campo. O sea, estamos en un punto altamente crítico para la compactación y cuando cosechamos, habitualmente en el mes de marzo, es coincidente con periodos de altas lluvias y hablar de tener piso para entrar normalmente se refiere a que pase la máquina y no quede encajada, no que no estemos haciendo daño sobre el suelo. Obviamente el productor tiene que cosechar, no podemos pretender desde lo técnico, no pises, no coseches, porque haces daño, sobre todo cuando tenemos pronósticos de periodos prolongados de húmedos, como lo que pasó en la campaña pasada en soja, ¿no? Bueno, estos eventos son muy comunes, excesos de agua, problema de erosión, inclusive en lotes de muy baja pendiente. Esta foto tomada en el acceso de San Jerónimo Sud, muy cerquita acá de Rosario, un lote que tiene 0,5% de pendiente con canales, realmente con problemas de cárcavas por erosión, asociadas a la gran cantidad de excedentes de agua que hay, reflejado en parte por un exceso de lluvias y por un bajo consumo de los cultivos y obviamente por la ausencia de pasturas, que era una zona tambera, que hoy prácticamente ya no quedan explotaciones tamberas. Otra imagen muy frecuente. Este uso actual del suelo generó un balance negativo de materia orgánica. Esto es repetitivo, lo repetimos todos los años, pero de alguna manera hacemos muy poco para corregirlos y estamos viendo la importancia que tienen las políticas públicas en la generación de mayor rentabilidad y que de alguna forma traccione la decisión del productor para hacer doble cultivo, para hacer gramíneas de invierno, ¿no? El problema de ascenso de napas, que todos lo conocemos, anegamiento, eso hace que sea aún más complicada el tema de la compactación. Hoy la compactación está la necesidad de pasar de alguna manera y la compactación se considera como un costo productivo más. Estamos compactando, tenemos que ver cómo compactar menos y por otro lado tenemos que ver cómo recuperar estos sectores compactos mediante raíces de los cultivos. La problemática de salinización, que es realmente muy importante. Estamos viendo presencia de sales en lotes que antes eran capacidad agrícola pura, lotes capacidad 2, capacidad 1. Estamos viendo presencia de sales como consecuencia de ese ascenso de napas freáticas. De hecho, un balance negativo de nutrientes. Hay muchos trabajos sobre este tema, pero aproximadamente estamos aportando la mitad del fósforo de lo que traen los cultivos. Obviamente hay situaciones, productores que lo están haciendo muy bien y logran un balance cero, pero esa no es la general. Y ahí tiene que ver mucho el régimen de tenencia de la tierra, donde más del 70% se trabaja en el sur de Santa Fe con arrendatarios, donde no hay un contrato a largo plazo y tampoco hay un compromiso del propietario de estar dispuesto a reconocer o de alguna forma pagar parte del costo de manejar bien un campo, de aportar los nutrientes necesarios y hacer un manejo adecuado, un manejo sustentable. De hecho, la erosión hídrica, ya lo mencionamos, la compactación, que es mi tema, y también vemos inestabilidad de rendimientos. Y de hecho hay problemas asociados al tema de maleza. Respecto a la inestabilidad de rendimientos, estos años húmedos un poco no nos permiten ver la problemática, porque habitualmente el efecto de la compactación con el rendimiento está asociado a la disponibilidad de agua. Si los cultivos tienen adecuada disponibilidad de agua, aún con problemas de crecimiento de raíces, pueden alcanzar altos rendimientos, porque en realidad la compactación lo que genera es una mayor susceptibilidad y una mayor dependencia ambiental por parte de los cultivos. Se estima que un sector compactado tiene una infiltración de la mitad o menos de la infiltración normal del lote. Normalmente una infiltración normal de un lote debería andar en 25 o 30 milímetros hora como mínimo, y cuando hacemos esta evaluación sobre una zona compactada, sobre las huellas, vemos que ese valor desciende a 10 o 12 milímetros hora. Eso es una medida de la habilidad del suelo de captar chaparrones intensos. No lo estamos viendo, pero si llegamos a tener un año seco, con eventos de chaparrones intensos de verano, con una lluvia de 50 milímetros hora y perdemos 35 de esos milímetros, lo vamos a notar directamente en el rendimiento de los cultivos. Bueno, esto es muy normal.
Nosotros habitualmente destacamos, mediante el método del perfil cultural, con pintura roja, bloques masivos, que en situaciones de monocultivo se presentan de esta forma. Esto no es un piso de disco, son los bloques compactos generados por el tránsito en húmedo que se van acumulando año a año. Recordemos que estos suelos en el sur de Santa Fe, los argidoles típicos, tienen una altísima presencia de limo, más del 70% es limo, aproximadamente un 24 o 25% es arcilla, un 1 o 2% de arena y el resto es materia orgánica, o sea, tenemos un 2-3% de materia orgánica, eso debería sumar un 100%. Esta cantidad de limo hace que tengamos una tendencia natural, textural a la compactación. El limo es una partícula del tamaño del talco y que encima no tiene carga, o sea que es una partícula que funciona como un inerte y tiende a acumularse. Por eso es muy común encontrar horizontes, estructuras de tipo laminar y estructuras compactas. Como nuestras arcillas además no tienen capacidad de dilatarse y contraerse como las morelionitas, uno de los principales factores estructurantes de un suelo compactado como este es el efecto de las raíces de las gramíneas. Si nosotros volcamos los lotes al monocultivo de soja, tenemos 60% del tránsito, donde la mayor parte de ese tránsito se hace en condiciones de alta humedad. Cada pasaje de rueda genera debajo de ese pasaje un bloque. Al no haber efecto de las gramíneas, al año siguiente el otro pasaje genera un bloque al lado y terminamos generando un piso prácticamente continuo. Cuando hablamos de manejar la compactación tenemos dos grandes momentos. Por un lado, reducir el impacto y por el otro lado, el otro punto, es cómo recuperar los lotes compactos. Si bien yo fui convocado a hablar sobre el tema de tránsito, manejo del tránsito de la maquinaria, quiero hacer hincapié también en el segundo punto, que tenemos resultados realmente muy valiosos en ese sentido. Para reducir la compactación previo al momento de realización, tenemos tres grandes maneras que normalmente la deberíamos estar de alguna manera combinando para reducir, para ser efectivos en la reducción del tránsito. Por un lado, el tránsito controlado de maquinarias. La base de esta metodología se utiliza habitualmente en países europeos, donde ya sabemos que las superficies son en general reducidas. Sabemos también que el modelo productivo europeo es muy diferente al que tenemos en nuestro país, donde los productores disponen de maquinaria propia y fundamentalmente consiste en que toda la maquinaria tenga la misma trocha y que pasen las ruedas siempre por el mismo lugar. Como sabemos, la compactación, hay muchísimos estudios de esto, el 70% de la compactación lo genera el primer pasaje de rueda. Entonces, si concentramos el pasaje de las ruedas en el mismo lugar, el impacto va a ser mucho menor. En general, en nuestro sistema productivo, salvo situaciones muy puntuales, tenemos una situación totalmente diferente. Tenemos un 60 o un 70% de campos alquilados en arrendamiento, que son contratos que suelen variar año en año. Tenemos una presencia de contratistas realmente muy importante, contratistas de siembra, de pulverización y cosecha, que hace que muchas veces uno tengamos que contratar a servicios diferentes, que encima muchas veces tienen maquinaria ellos mismos de diferente trocha. Entonces se hace muy difícil manejar el tránsito controlado. Existe una posibilidad muy interesante de desarrollarlo en campos que presenten maquinaria propia y con agricultura de precisión, o hay señales correctoras que permiten, digamos, definir y ubicar los sectores de tránsito a un nivel de precisión de unos 4 o 5 centímetros. Eso es muy interesante, pero queda limitado a establecimientos que tengan un control de la maquinaria realmente muy bien manejado. El otro punto que es muy importante es definir sectores de tránsito intensivo. Básicamente esto consiste en, si hay condiciones de alta humedad de suelo, descargar en cabeceras, y si de alguna manera la máquina con la tolva no tiene, por el rendimiento del cultivo o por el largo del lote o por ambas cosas, no llega de punta a punta del lote y tiene que descargar antes, definir algún sector de caminos donde realizar la descarga. De esa forma, por un lado, estamos concentrando el efecto de la compactación, sobre todo de los acoplados de las tolvas autodescargables,
y por el otro estamos generando una disminución de capacidad de trabajo de la maquinaria. Si uno le dice a un contratista de cosecha, descárgame en cabeceras, el contratista le va a decir, si uno tiene una superficie importante, le va a decir, mirá, yo en este planteo, en lugar de cosechar 70 hectáreas por día, te voy a cosechar 50, yo te cobro por las 70 hectáreas, está todo bien, pero de alguna forma ese servicio diferencial hay que pagarlo. Vale la pena porque el efecto sobre el suelo realmente es muy importante. El tercer punto es el uso de rodados especiales, inclusive ya sea rodados radiales o inclusive el uso de orugas. Básicamente ustedes saben que la compactación es una relación de presión, es un efecto entre la masa del equipo, del peso del equipo y la superficie de contacto. Entonces, en la medida que tengamos neumáticos más grandes, de mayor superficie de apoyo, neumáticos más altos, más anchos y en lo posible neumáticos radiales, esa superficie de contacto va a ser mayor, la pisada va a ser más grande, pero la presión sobre el suelo es menor. El impacto, en ese caso, lo hemos medido. En la foto estaba el tractor con una sembradora con rodados convencionales y radiales. Y lo que hemos medido en el centro de la huella, esto es profundidad y esto es valores de resistencia a la penetración en kilopascales. En este sentido aumenta la resistencia. Acá tenemos 2000 kilopascales, que normalmente se toma como un valor límite de compactación para el crecimiento de raíces. Y medimos el efecto de este equipo, tractor y sembradora, usando rodados convencionales y rodados radiales. Y lo que encontramos siempre es que el rodado convencional realiza en la mayor parte de la profundidad una mayor compactación del suelo, y el rodeo radial, al distribuir la carga en una mayor superficie, es más beneficioso. También hace unos años hemos hecho ese trabajo utilizando ya en acoplados tolva, utilizando rodados mucho más grandes, rodados de mayor superficie de contacto, y tractores con duales versus tractores con rodado simple y rodado convencional. Y hemos encontrado, en el caso de la curva roja, son los valores de resistencia con rodado convencional. La curva amarilla son los valores de resistencia con rodado especial, con rodado más ancho y más alto. Y la curva verde es el testigo sin tránsito. Lo que hemos encontrado en este trabajo es que se observa un comportamiento diferencial en el crecimiento de raíces del cultivo de soja, que lo vemos en el gráfico de la derecha. La línea roja es el total de raíces que encontramos con rodado convencional. La línea amarilla es el total de raíces que encontramos con rodado especial. Y la línea verde son las raíces que encontramos en la situación testigo. Obviamente esto nos marca que para el cultivo es diferente utilizar un rodado a otro. Si hubiéramos usado orugas, que tienen una mayor superficie de contacto, los beneficios serían aún mayores. El otro punto que me parece muy importante es qué hacemos con los lotes compactados. Como yo les decía antes, tenemos un pronóstico de lluvias para los próximos 15 días, tenemos el cultivo que el grano se está deteriorando, de alguna forma tenemos que entrar, ahí trataremos de descargar en cabecera, trataremos de usar los mejores neumáticos que consigamos. Sabemos que en ese momento es un caos porque no se consiguen máquinas, no se consiguen camiones. Bueno, de alguna manera trataremos de hacer el menor efecto sobre el suelo posible, pero luego, ¿qué hacemos con esos lotes? ¿Cómo los podemos recuperar? Existen, por un lado, la propuesta de rotar cultivos y la otra propuesta es de recuperarlo mediante la labranza profunda. Bueno, estos son mapas de raíces que hicimos hace varios años con la ingeniera Silvina Basigalupo, comparando la situación compactada versus una situación testigo. Arriba es el cultivo de soja, cultivo de trigo, cultivo de maíz. Esto se hace mediante esta grilla, que esto lo usamos para la tesis en una etapa que nos dedicamos a hacer mapas de raíces. Esta grilla hace rato que yo la vengo ofreciendo para regalarla a la persona que se quiera dedicar a esto, porque es un trabajo muy interesante. Hasta ahora no conseguí nadie que quiera tomar esta línea de trabajo,
básicamente se basa en una calicata del suelo, en un perfil de suelo, colocar la grilla sobre la pared y con un cuchillo fino, explorando solamente medio centímetro, ir contando en cada cuadrito, son cuadritos que tienen 2 por 2 centímetros, esto es como una raqueta, son todos hilos formando un cuadriculado, ir contando cuántas raíces hay en cada cuadrito. Obviamente esto se hace normalmente en floración de maíz, floración llenado de grano de maíz en el mes de enero, hay que estar ahí tirado en el pozo contando los cuadritos. En soja se hace en el mes de febrero, en trigo es un poquito más aliviado porque lo hacemos en el mes de octubre, lo hacíamos en el mes de octubre. Entonces vamos contando cada cuadritos, si no hay raíces es como jugar a los barquitos, 1, 1, 0 raíces, cuadrito 0, no hay nada, color, no se marca nada. 1, 2, 2 raíces, color amarillo. 1, 3, 3 raíces, color verde. O sea, hay una escala que se aplica según cada cultivo, que permite comparar, en definitiva, que es el objetivo de esto, cómo se comportan los cultivos en situaciones compactadas y en situaciones no compactadas. Y lo que podemos ver claramente es que el cultivo de soja es el cultivo cuyo desarrollo radical se ve mucho más afectado. El cultivo de maíz tiene un desarrollo poderoso, pero tiene capacidad para explorar encontrando situaciones de menor resistencia. Y el cultivo de trigo, sorprendentemente, es el cultivo que prácticamente no se ve afectado el crecimiento de las raíces por la situación de compactación. Como dijimos antes, nosotros necesitamos recuperar la porosidad de los suelos, sobre todo la macroporosidad, que es lo que se pierde durante la compactación, para lo cual necesitamos raíces que exploren ese suelo, que al morir dejan poros que permiten el pasaje del agua y el pasaje del aire, que son esenciales para el crecimiento de los cultivos. ¿Por qué las gramíneas de invierno como trigo? Nosotros los medimos en trigo. Es de suponer que esto pasa también en otras gramíneas como avena, centeno o cualquier gramínea de invierno. ¿Por qué tiene este beneficio las gramíneas de invierno? Fundamentalmente por 2 características. Nosotros dijimos que los lotes compactados tienen muy baja infiltración, pero las lluvias de otoño nuestras tienen como característica que son de muy baja intensidad. A veces son temporales que duran varios días y al cabo de 3 o 4 días llovieron a lo mejor 50 milímetros, pero se moja absolutamente todo. Un bloque compacto, cuando está húmedo, reduce marcadamente la resistencia mecánica y permite el crecimiento de los cultivos. Y esa situación, en las gramíneas de invierno, sobre todo cuando hay cobertura, perdura a veces meses. Entonces, cultivos que tienen un macollaje, que aparte son cultivos que se siembran en líneas cercanas, tienen mucha más capacidad de explorar que un maíz, que no siempre encuentra el suelo en capacidad de campo por periodos prolongados. Es más, yo le diría que en el mes de octubre es una situación que se da a veces, no es frecuente que esté el suelo continuamente húmedo en un periodo prolongado. Bueno, el hecho de ser un cultivo de alta densidad de siembra, con alta cantidad de plantas, hace que las raíces ataquen los bloques compactos de distintos frentes de ataque y tengan mucha más posibilidad de explorar ese suelo. Y encontramos esto cuando hacemos una gramínea, ¿no? Y ahora le voy a mostrar los resultados de un ensayo de INTA Oliveros que conduce Silvina Basigalupo, donde partimos de una situación altamente degradada asociada al monocultivo. En la misma foto que mostramos antes, si ustedes ven con atención, ahí hay una raíz de soja que crece en forma horizontal arriba del bloque. Sobre este suelo, hace 10 años, este perfil tiene 10 años, por eso es importante mantener a los técnicos viejos porque podemos hacer un estudio a largo plazo. Medimos en su momento que teníamos un 36% de estos bloques masivos. Y luego, 10 años después, aplicando distintas secuencias de cultivo. Por un lado, seguimos con el monocultivo. Justo esto lo tomamos, estas son medidas del año pasado. Esto se hizo en julio del año pasado, después del evento que tuvimos de cosecha en húmedo, que obviamente el INTA de Oliveros lo sufrió de la misma manera. Encontramos ese mismo piso compacto de 39% de masivos. Cuando medimos infiltración nos daba 9,4 milímetros hora. Cuando fuimos a la parcela
que tenía, perdón, discúlpeme, cuando fuimos a la parcela donde pusimos un cultivo de cobertura trigo entre soja y soja, o sea, este tratamiento tiene 10 años de cultivo de gramínea de invierno entre soja y soja, o sea, porque son medidas tomadas después de 10 años, encontramos que los masivos se redujeron de 39 al 22% y la infiltración era de más del doble, pasó de 9 milímetros hora a 21 milímetros hora. Cuando en la rotación le metimos diversidad, o sea, porque ahí lo otro es un monocultivo con un cultivo de cobertura. O sea, es un avance muy grande, pero no nos tenemos que conformar con eso. Cuando en la rotación le metimos diversidad, le metimos el cultivo de maíz, soja, trigo, soja, el porcentaje de masivos se redujo aún más, a un 18%. La infiltración aumentó aún más, al 22 milímetros hora. Y cuando hicimos una rotación intensiva de maíz, trigo, soja, los masivos se redujeron al 14% y a un 29,5 milímetros se incrementó la infiltración básica. La pregunta que yo me hago, en cualquiera de los 3 casos rotados, cualquiera, ¿dónde están los bloques de la siembra? Porque lo que vemos son solamente las compactaciones generadas por la cosecha de los cultivos. Porque habíamos dicho que teníamos un 60% de compactación por año. ¿Dónde están? Quiere decir esto, que año a año el suelo tiene capacidad para regenerar la estructura. Si lo ayudamos, si le metemos gramíneas en la rotación. El ingeniero Malmantile, haciendo evaluaciones de resistencia a la penetración en estos mismos ensayos, esto se hace, es un ensayo que tiene 3 repeticiones y se hacen 10 muestreos con un penetrómetro digital. O sea que son datos totalmente comparables y factibles de hacer cualquier análisis estadístico. No son 2 mediciones, lo mismo que infiltración. Nosotros tenemos más de 20 permeámetros y los ponemos todos juntos a medir porque sabemos que son datos muy variables de punto en punto. Acá vemos, otra vez, en la línea vertical la profundidad, está puesto sobre una calicata para tener una idea de la dimensión. En la línea horizontal los valores de kilopascal, en una situación de capacidad de campo. La línea roja son los valores de resistencia del monocultivo. La línea amarilla es cuando le metimos cultivo de cobertura. La línea verde más clara es la rotación maíz, soja, trigo, soja. Y la línea verde, verde loro, es la rotación maíz, trigo, soja. Lo que vemos que en la medida que sumamos más gramíneas la rotación, en la medida que la intensificamos más, estamos de alguna manera reduciendo las resistencias mecánicas del crecimiento de raíces. Tengo poco tiempo, esta gráfica dice lo mismo que la anterior, la vamos a pasar. Por último, esta es la foto del lote en el momento que hicimos el perfil y en el momento que medimos. Esta es la foto del cultivo de cobertura entre soja y soja. Cuando hicimos el perfil, fíjense el tamaño del trigo. Esto fue hecho previo a este congreso, o sea, esto se hizo en el mes de julio. Y les voy a mostrar la capacidad que tienen las raíces de ese trigo en estado de macollaje sobre el bloque compactado, que ya lo está explorando y ya está recuperando la porosidad. Estos son sistemas que de ninguna manera debemos considerar como la solución para la compactación, porque la compactación tiene efectos inclusive a capas inferiores del suelo. Lo que estamos viendo es que con la maquinaria cada vez más pesada, los valores de densidad aparente en el horizonte B hay una tendencia a su incremento. Nos debe preocupar y lo debemos seguir manejando con mucho cuidado. Pero biológicamente tenemos una oportunidad muy importante de recuperar la porosidad perdida. Cuando hablamos de labranza profunda, este es un ensayo. En ese ensayo de Oliveros también había arrancado con la opción del subsolador, que luego se eliminaron las parcelas. Esto es lo que nos pasó en un ensayo en Roldán. Veníamos cosechando el testigo el mismo día
y cuando entramos en la parcela del escarificado, nos encajamos. A veces con escarificado se logra incrementar los rendimientos, pero frente a la problemática de napas, frente a la problemática de falta de pisos, no es una salida muy peligrosa. No es una salida. En definitiva, y para terminar, porque se me va el tiempo, la intensificación de la rotación con fuerte participación gramíneas permite recuperar los suelos compactados y además estamos incrementando el consumo de agua, generando menos excedente que nos provoca ascenso de napas, menos excedente que nos provoca erosión. Estamos aportando el balance de carbono del suelo, estamos favoreciendo el control de malezas en la rotación y estamos diversificando el sistema en aspectos físicos, químicos y biológicos. Bueno, perdón. Y esto es hacia donde vamos, hacia el manejo de cultivo de coberturas y hacia el control mecánico de alguna forma para reducir también el impacto de las aplicaciones, que es un tema que por lo que se vio en el Congreso estamos todos muy preocupados. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Hola, gracias Guillermo. Abrimos el espacio de preguntas. Hay un micrófono, ahí se lo van a acercar. Sí, buen día. Mi pregunta es referente, usted bien lo dijo, la problemática de los bloques compactados en el momento de la siembra parecen que está toda la evidencia que la naturaleza tiene la propiedad de poderlos disgregar, ¿no? Y eso se ve bastante a campo, con observación se nota. Pero el problema claramente es el momento de las grandes cargas, cosechadora, carros llenos y demás. Si ya tienen estudios hechos o están midiendo lo que es la nueva tecnología que viene avanzando, que es orugas. Que ahí sí, bueno, ahí se nota, aparte de neumáticos radiales y todo eso que bien lo dijo, pero si tiene algo ya medido con la incorporación de orugas, tanto en cosechadoras como en tolvas y demás. No, de orugas no tenemos mediciones, pero evidentemente el hecho de incrementar notablemente la superficie de contacto, su efecto es claramente favorable. Claramente favorable. Además que con el incremento de peso de la maquinaria que tenemos en las megas cosechadoras actuales, va a ser la única forma de poder seguir trabajando con esos equipos, ¿no? Gracias. Sí, buen día. La consulta es con lo que usted habló hoy, con lo que son escarificadores. Nosotros tenemos un problemita en la rotación, rotación que viene trigo, soja, maíz. Cuando salimos de soja de primera, los lotes que van a maíz de primera, que no podemos hacer cultivo de cobertura, ¿cómo lo ve usted ahí, manteniendo siempre la rotación, usar escarificador ahí, en ese momento? Nosotros, a mí me ha tocado ver, no sé, yo no los tengo contados, pero deben ser más de 1000 situaciones. Habitualmente, el problema de compactación está asociado al monocultivo de soja. Cuando nosotros hacemos doble cultivo, tenemos más tránsito de maquinaria, pero a pesar de eso, la compactación en el suelo medida siempre es menor. Es una cosa muy marcada. Yo no me preocuparía si vos tenés una rotación estabilizada de trigo-soja, maíz, soja de primera, por ese momento, porque estás rotando con trigo, estás rotando con gramíneas, y yo me apuntaría, obviamente habría que hacer un diagnóstico, pero no sería una situación donde escarificar. Nosotros lo hemos medido, alguna vez hemos encontrado respuestas positivas en rendimiento, no siempre, a veces hemos encontrado respuestas negativas, porque cuando vos escarificás, secás toda la parte que movés, tenés un esfuerzo de tracción muy grande, generás no lo guardé, que esté disponible, que los fabricantes tengan una tabla junto con el manual de los equipos, de alguna forma esté regulado. Sí, pero, o sea, así como se ponen los HP, el peso, exacto, etcétera, debería haber un índice que nos indique a nosotros cuál es la que... Normalmente están, con los neumáticos están, las tablas. Sabiendo que se dependerá mucho de los suelos y de la condición, como usted dijo, que esté el suelo en el momento del tránsito, pero ¿es posible hacer tener alguna guía en términos de peso por centímetro cuadrado? Tiene que ver con lo que estaban hablando recién, a lo que debemos tender para equipar nuestros equipos a la hora de elegir un neumático, por ejemplo.
Sí, habitualmente lo que usamos como referencia es la presión del neumático, que es la presión que se ejerce sobre el suelo. O sea, si podemos usar un neumático radial de 10 o 12 libras por pulgada cuadrada, es el impacto que estamos haciendo sobre el suelo. Claro, a lo mejor no me expresé bien con la pregunta. Por ejemplo, la tolva que el señor Sestari tiene ahí, exhibe afuera, una carga de 41.000 kilos máxima, peso total, con un área de 45.000 centímetros cuadrados más o menos. Eso, ¿cómo uno lo analiza? Y después para pensarlo en otras máquinas, por supuesto, ¿no? Claro, eso pesa 38.000 kilos cargada, ¿no? A lo mejor usted está en condiciones de responder esa pregunta mejor. Yo quería hablar de lo general, no de lo... Porque si no pareciera que uno viene a hacer los mis propios... Perdón que lo interrumpa. Eso es 1 kilo por centímetro cuadrado. ¿Eso es mucho, poco, para qué suelos? Depende de la condición de humedad. Es muy variable. Sí. 1 kilo para centímetro cuadrado estamos... Lo que pasa que, ¿cuál es el problema? Estamos totalmente bandeados en el peso que pueden tolerar los equipos. Habitualmente se habla como peso limitante 2 toneladas por eje, lo hemos bandeado totalmente. Entonces, en la medida que podamos reducir esos valores con una oruga, estamos aportando un beneficio importante. Sí, el tema son 38.000 litros, son 30.000 kilos. Es un equipo y es un equipo que se ha puesto de moda. Yo tampoco soy amigo de meter más kilos en la transitabilidad del campo, sino buscar agilidad y asistencia rápida a la cosechadora. Pero me pasó como un ministro de Economía que dice, hablé con el corazón y me votaron con el bolsillo. Si yo no hago eso, lo hacen los otros. Como nos pasó con el acoplado de vidrio que hicimos para el INTA, donde se veían calidad de grano y bueno, algunos colegas me decían cosas, pero le digo, bueno, si no lo hago yo, lo hace otro. Pero creo que esto es algo que da para bastante, porque Argentina tiene una característica muy especial, que es la figura del contratista rural. En otros países cada uno tiene su cosechadora, supervisador, su equipo. Entonces entran en tiempo y forma, dejan cuando... Acá a veces se pretende que el contratista entre el día que uno quiere que entre, ese mismo día quieren que entre el contratista en 10 campos iguales. Hay un costo, como decía el ingeniero, de transitar menos y bueno, hay que ver si se paga. Todas estas, por ejemplo, la oruga reduce la compactación a la mitad. Nosotros tenemos ahí hecho un estudio, pero es un estudio teórico. Nosotros con el INTA Castelar en su momento hicimos un estudio práctico con penetrómetros, peso sobre la barra del enganche, que ese es otro tema a tener en cuenta, porque antes hay mitos que ocurren y la gente habla con respecto a que la tolva tiene que ser hasta 14 toneladas de un eje, después tiene que ser de 2 ejes. Bueno, acá está visto que podés tener 30 toneladas sobre un eje, porque la oruga no deja de ser un eje. Pero cada uno, entonces tenés que hacer lo que el mercado quiere, no lo que a vos te parece y estás convencido. Yo sé que las soluciones existen, las soluciones lo que pasa es que tienen costos. Una goma radial vale más que una goma común, una goma de alta flotación vale más que una goma radial, porque tiene más telas, entonces puede trabajar con menos presión, y al tener menos presión es como apretar una cámara, un globo sobre el suelo, va a penetrar menos. Y la oruga, que tiene 3,30 metros de largo por 813 milímetros de ancho, y bueno, va a tener menos todavía. Lo que pasa es que hay cosas que por ahí en estas épocas se pueden hablar, pero hace 3, 4 años atrás no se podía hablar, porque si ahora son caras, antes eran imposibles. Pero de todas maneras hay figuras que son difíciles hay que ponerse de acuerdo
entre la figura del contratista y del productor agropecuario, ¿no? Y hacer un mix ahí en cómo se puede compensar una cosa con la otra. Porque la realidad es esta, o sea, esta super cosecha, si no es por los contratistas, no se levanta. No se puede hacer. Entonces, es como el huevo y la gallina. La cosa está hecha, hay que ver cómo se le buscan soluciones, ¿no? Bien, me avisan que última pregunta, por el tiempo, si alguien tiene. Yo, si puedo, quería Perfecto. colaborar un poquito con la pregunta que hizo el señor sobre el tamaño de los neumáticos que equipan las cosechadoras. Yo pertenezco a una empresa que provee cosechadoras y nosotros normalmente equipamos las máquinas con el mayor tamaño de neumáticos que conseguimos en el país. De todas maneras, las máquinas son compatibles con neumáticos muchas veces de mayor tamaño, pero no nos olvidemos que también viene de la mano de lo que acaba de decir el señor Sestari, que el tema de la transitabilidad de los equipos de cosecha, o sea, de una cosechadora por las vías públicas, es otro problema. Yo estuve la semana pasada con un contratista en donde tuvo que cortar la baranda de un puente para pasar con su cosechadora porque le puso neumático más ancho. Entonces, muchas veces hay una solución técnica, pero muchas veces la viabilidad funcional de toda esa solución técnica no tiene una viabilidad funcional en todo el negocio del dueño de la máquina. Si la máquina fuera de un productor que no sale del campo es una cosa, pero el 70% de nuestra cosecha está en manos de contratistas que las cosechadoras se tienen que mover a veces todos los días de lote. Entonces la transitabilidad por las vías de esa máquina pasa a ser otra limitante con el tema del tamaño de los neumáticos. De hecho, las máquinas hay muchísimas compatibilidades con neumáticos más grandes. Muchas veces no lo tenemos disponible en el país, o a veces está el neumático, no está la llanta y hay que fabricar la llanta con una metalúrgica, pero muchas veces nos trae esos problemas de transitabilidad de la máquina por las vías públicas. Bien. Guillermo, si querés hacer un cierre. No, el último comentario es el presión de inflado. Muchas veces la gente utiliza los neumáticos con la presión de armado. Eso es una locura, se comporta como algo totalmente rígido. Deberíamos tener cuenta, primero que, bueno, obviamente el uso de presiones depende del tipo de neumático. A un neumático convencional no le podemos bajar la presión a 15 libras, pero tenemos que respetar la presión recomendada y no usar los equipos con la presión de armado que muchas veces viene, ¿no? Bien, finalizamos el taller. Gracias por la presencia.